SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Sabores de México. Buen día, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Sabores de México. Los saluda Melania y Carolina. Hoy conoceremos la cultura huasteca. Es una cultura que se desarrolló en una vasta región de México conocida como la Huasteca, compartida por los actuales estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. Hablaban una lengua de origen mayense, de la que desciende el idioma huasteco actual. El pueblo huasteco no desapareció con la conquista española. Sus descendientes continúan viviendo en la región que históricamente habitaron sus antepasados. El nombre huasteco se deriva del vocablo náhuatl, Cuechtecatl, que tiene dos posibles acepciones, de Cuachalolotl, caracol pequeño o caracolillo, o de Huaxtli, guaje, que es una pequeña leguminosa. Hablando de ese pueblo, Fray Bernardino de Sahagún dice: el nombre de todos estos tomase de la provincia que llaman Cuechtlán, donde los que están poblados se llaman cuechtecas, si son muchos, y si uno, Cuechtecatl, y por otro nombre, Tobeyome, cuando son muchos, y cuando es uno, Tobeyo, el cual nombre quiere decir nuestro prójimo. A los mismos llamaban Panteca o Panoteca, que quiere decir hombre del lugar del pasadero, los cuales fueron así llamados y son los que viven en la provincia de Panuco, que propiamente se llama Pantlán o Panotlán, que quiere decir lugar por donde pasan, que es a orillas o riberas de la mar, y dicen que la causa por que les pusieron el nombre de Panoaya es que según los primeros pobladores que vinieron a esta tierra de México, llegaron a aquel puerto con navíos con que pasaron aquella mar. La región huasteca se encuentra en el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas y parte de los estados de San Luis Potosí e Hidalgo. En mucho menor medida comprende algunas zonas de los estados de Puebla y Querétaro. Aunque es conveniente aclarar que el máximo avance de la cultura huasteca la constituye en un adoratorio cerca del rancho de La Burrita, al oriente de Matamoros, Tamaulipas. Según el relato de don Joaquín Meade, incluso los huastecos llegaron a comerciar con los pueblos nómadas del norte, entre ellos los habitantes del complejo Brownsville Barrier. En la época precolonial, la Huasteca estaba poblada por diversos grupos, huastecos, tepehuas, otomís y totonacos, ubicados en el sur y suroeste. En el norte y noroeste se hallaban los nahuas y entreverados con huachichiles, pames y diversos grupos chichimecas. La región era conocida con el nombre de Xiocoac, que significa serpiente de turquesas. Los nahuas han sido identificados con los aztecas o mexicas. Estos constituían la sociedad dominante en Mesoamérica, antes y durante la llegada de los españoles. El náhuatl era reconocido como la lengua oficial en toda Mesoamérica. Después de la caída de Tula, la población nahua llegó a oleadas migratorias a poblar el norte de Veracruz y el oriente de San Luis Potosí. Esta población nahua se consolidó en el centro y sur de la Huasteca a partir de la conquista mexica en el siglo XV. Grupos importantes de huastecos fueron nahuatizados durante esta invasión. Desde entonces hasta la fecha, el idioma náhuatl ha sido hablado en la Huasteca. En la parte baja del Panuco de Veracruz, los nahuas emigrantes establecieron alianzas con los huastecos para defenderse de los ejércitos mexicanos. Los nahuas aztecas invadieron el territorio de los huastecos, ocupando casi todo el sur de la región, desde Tuxpan, Temapache y Tampatel, hasta Quismón.
con el propósito de rodear al señorío independiente de Meztitlán, al que no habían podido derrotar, para someterlo al gobierno de la Triple Alianza. Estás escuchando Zahuac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Por medio de diferentes estudios arqueológicos, se sabe que los primeros agricultores de esta zona fueron posiblemente de filiación otomí, que se establecieron en los márgenes del río Pánuco con una tradición cultural fechada hacia 2500 a.C. A partir tal vez del año 1500 llegaron los huastecos a la zona. Esta cultura fue y sigue siendo excelente alfarera. Fabricaba numerosos recipientes de arcilla cocida. Los correspondientes al periodo temprano recibe el nombre de fase pavón. Esta agrupa recipientes con un baño de color rojo o blanco, que presentan una decoración incisa y cuyas formas corresponden a ollas de cuerpos esféricos, o también a ollas con cuerpos en forma de molduras o gajos, que recuerdan de inmediato la forma de las calabazas. Actualmente, la agricultura es una parte importante de la economía huasteca. Cultivan maíz, sorgo, café, cebada, cacahuate, naranja, aguacate, mango, entre otras. Tienen criaderos de ganado bovino, talan árboles de maderas preciosas para la venta. Acostumbran, según la zona, la piscicultura. Extraen azúcar de la caña de azúcar. Algunos pueblos huastecos fabrican aglomerados de madera y de algunas rocas hacen cemento. En la Sierra de Tamaulipas es donde el arqueólogo Richard McNeish encontró en unas cuevas testimonios de la evolución en la domesticación y cultivo del maíz, lo cual parece indicar que fue en la región huasteca donde los antiguos nativos tuvieron por primera vez el maíz tal y como hoy lo conocemos. El huasteco va contento, ya se va ocultando el sol, regresa de su labor y lleva en su pensamiento, a la dueña de su amor. Los huastecos, en promedio, son de baja estatura, con piel morena, cabello negro y lacio. Generalmente son fuertes y gozan de buena salud. Las mujeres son, en promedio, muy hábiles alfareras y excelentes bordadoras. Entre los huastecos se acostumbra principalmente los vestidos de manta. Se distinguían de otros pueblos mesoamericanos por su costumbre por practicar la deformación craneana tabular en tres formas: erecta, oblicua y mimética, así como la limadura de dientes. Pintaban su cabello con diferentes colores y tatuaban su cuerpo. Usaban brazaletes y adornos de plumas. Los huastecos se perforaban el septum y los lóbulos con el propósito principal de utilizar ornamentos de concha y hueso. Se sabe, gracias a la información que brindan las esculturas y las figurillas, que gustaban de la pintura corporal y la escarificación. Otro de sus elementos distintivos era el gusto de andar desnudos total o parcialmente, aunque los informantes nahuas insisten en señalar la tendencia huasteca hacia la desnudez. Las narraciones del siglo XVI nos los presentan como un pueblo que gustaba de ataviarse de forma muy variada, con elegante joyería elaborada con conchas y caracoles, que se combinaban con ornamentos de oro y finas plumas. Sahagún nos habla también de las elegantes mujeres huastecas que se teñían el cabello de rojo o amarillo y portaban el quequesmitl. El término huasteca al parecer se deriva de la palabra náhuatl huasteco, relata el fraile Sahagún, puesto que este se llamaba Cuextecatl. También le decían Pantalán o Ponotlán. Los idiomas más comúnmente hablados por los huastecos son el tenec o idioma huasteco náhuatl y el español. La primera de ellas es clasificada como una lengua mayense, familia de la que se separó hace varios miles de años. En su propia lengua
Los huastecos se daban el nombre de Tenec, que probablemente sea una contracción de Te aquí e Inic, hombre, significando hombres de aquí. Según algunos lingüistas, se conformó el tronco lingüístico protomaya hace varios miles de años, del cual derivarían todas las lenguas mayas y el huasteco. Algunos consideran que quienes se establecieron primero en su actual hábitat fueron los huastecos, seguidos por los mayas, y que el puente de unión entre ambos fue destruido por los nahuas algunos siglos más tarde por su gran influencia lingüística y cultural, así como también por quienes también poblaron la costa veracruzana, los totonacos. La pintura huasteca generalmente se conoce gracias a la cerámica que elaboraron. Son también muy buenos artistas trabajando la cerámica, sobre todo en los que están involucrados dibujos café oscuro sobre fondo color crema. Las ollas y demás vasijas muestran diseños sintéticos, abstractos, delineados en negro o rojo sobre el barro. Fueron asimismo grandes escultores e importantes en la elaboración de tejidos de algodón. El significado de los adornos que utilizan es generalmente simbólico. Sus esculturas fueron notables y entre ellas destaca el adolescente huasteco, diversos frisos, estelas y yugos. Su arte pictórico se ve reflejado en algunos códices y el mural de Taquín en San Luis Potosí. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. El huapango es un género musical mexicano basado en compás ternario, interpretado en diversas formas. Las más conocidas son 3 variantes: el huapango típico o son huasteco, interpretado por el trío huasteco; el huapango norteño, interpretado por conjuntos norteños; y el huapango de mariachi. La palabra huapango parece ser derivada del vocablo náhuatl cuaupanco, cuauitl, leño de madera o árbol, ambos sufijos locativos que hacen de la primera palabra un locativo, es decir, sobre el tablado o sobre la tarima. Al huapango también se le conoce con el término de son huasteco. En un principio existía la diferenciación entre los términos, siendo los huapangos las canciones con letra fija y los sones huastecos las piezas para trovar, para componer versos. Se toca en las regiones de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y Querétaro. Los sones de la región huasteca son conocidos como huapangos o sones huastecos, esto para distinguirlo de ritmos españoles con canciones conocidas en México, diferenciándose de estos en cuanto a su estructura lírica y musical, junto con la jarana huasteca, que es una guitarra de tamaño pequeño y 5 cuerdas, que se utiliza para llevar el ritmo y en la forma de las fiestas, en las cuales se toca de los otros tipos de huapango. El conjunto tradicional de huapangueros es llamado trío huasteco. Está formado por un ejecutante de la quinta huapanguera, que es una guitarra de 5 u 8 cuerdas, y un cajón de resonancia mayor que el de la guitarra normal, mientras otro ejecuta la jarana huasteca, que es un cordófono de 5 cuerdas distinto de la jarana jarocha. Estos 2 instrumentos llevan el ritmo y la armonía de la pieza, mientras el violín pauta la melodía. El canto del huapango se ejecuta generalmente a 2 voces, y en ocasiones los cantores se turnan los versos de una copla. En este caso, las formas comunes son que la primera voz cante los primeros 2 versos y la segunda los repita, o bien le conteste con otros 2 versos. Mientras los cantores hacen los versos, el violín guarda silencio y el zapateado es menos impetuoso. Desde años remotos, el huapango ha sido objeto de la reivindicación cultural de los nativos de la Huasteca. Las estaciones indigenistas de radio recopilan las ejecuciones de los grupos indígenas de la región.
Se celebra anualmente un encuentro de guapangueros en alguna de las localidades de la Huasteca, siendo el más importante el que se realiza año con año en San Joaquín, municipio del mismo estado, considerado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes el evento más importante de esta categoría, solo después de la Guelaguetza. De hecho, algunos tríos han creado fama comercial por producir material y realizar giras internacionales para promocionar el género, como son los casos del trío Armonía Huasteca de Frumencio Holguín, trío Tamazunchale y Los Reales de Colima, sin dejar de mencionar al trío Camperos de Valles, quienes cuentan con un disco grabado en Inglaterra. En algunas poblaciones del estado de Hidalgo, como Nicolás Flores, el guapango es la música principal con que se amenizan los bailes populares. En Nicolás Flores se realiza en febrero de cada año un concurso de baile de guapango, y es el evento central de sus fiestas anuales en esa misma fecha. El concurso nacional de baile de guapango tiene lugar el primer fin de semana en abril en el municipio de San Joaquín. El guapango, por ser un ritmo muy falsado, es decir, que en cada 3/4 de compás se marca el falsete, nos indica que la raíz del flamenco, con ese particular cante hondo, puesto que su herencia en el marcado del ritmo es abundante, aunque en el caso de la melodía, formada por una escalera de do mayor, hace que el acorde marcado sea armónico al sonido producido por la jarana y que se una al ritmo marcado por la quinta guapanguera. Hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes recordarles que pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Esperemos les haya gustado. En la próxima emisión conoceremos una cultura nueva. ¿Estuvieron con ustedes? Carolina, y no olviden que hoy toca ser feliz. Estuvo con ustedes Melania. Y recuerden que les sean propicios la suerte y el amor y que el viento sopla a su favor. ¡Hasta la próxima! Me anda buscando para poderme llevar, la muerte me anda buscando, la muerte me anda buscando para poderme llevar, la muerte me anda buscando. Pero como ando en fandango, muy fácil me va a encontrar, voy a tocarle un guapango para verla zapatear. Cuando mueres te bendicen tus familiares que amabas, cuando mueres te bendicen. Cuando mueres te bendicen tus familiares que amabas, cuando mueres te bendicen. Diosito es el que nos dice cuando debemos pagarle, aunque uno no quiera irse, pues nuestra vida es prestada. El día que murió mi abuelo, no lo podía resistir. El día que murió mi abuelo, no lo podía resistir, el día que murió mi abuelo. No encontraba ni un consuelo cuando lo miré partir. Toda la gente del pueblo lo fueron a despedir.
SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presentó